Ya, nada más presento. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nombre de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar del Bosque. Pues le damos la bienvenida a todas las familias reunidas el día de hoy. Pues hoy tenemos una profesional sumamente querida y con un gran recorrido en este tema de las adicciones. Ella es la maestra Sara Olivia Parra Telles. El día de hoy nos va a compartir un tema que creo yo no solamente es interesante, sino útil. Es la familia como factor de protección. Y bueno, les platico un poquito de la maestra Sara. Ella es licenciada en Derecho por parte de la UAM, tiene un posgrado en Procuración y Administración de Justicia y como experiencia laboral y profesional en el área del Poder Ejecutivo, fue Contralor Interno de la Contraloría del Estado, subsecretaria de Reinserción Social, en el área de Procuración de Justicia, defensor de oficio, en el Ministerio Público también, subdirectora de averiguaciones previas, subdirectora de control de procesos, directora de control de procesos, directora de asesoría social, auxilio y víctimas de delito, y en los organismos auxiliares en la Administración de Justicia, procuradora de la Defensoría Pública en el Estado, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, y en el área del Tribunal Superior de Justicia, secretaria de Estudio y Cuenta, en el área de Desarrollo Ambiental, subsecretaria de Participación Ciudadana y Protección Ambiental. En el área de Administración Municipal es presidenta municipal de Cuernavaca, Morelos, y bueno, ha hecho algunos programas de televisión, en especialista jurídico televisión TV Azteca, y en algunas organizaciones ha trabajado como presidenta de la Asociación de Abogadas 2 periodos, coordinadora del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos, presidenta del Comité Municipal de Cuernavaca de la TUC, Trabajadores Unidos de Campo y la Ciudad, presidenta de la Asociación Civil Superando Límites, y el último cargo, Procuradora de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia en el Estado. Y bueno, como ven, tiene una amplia experiencia en lo que es el estudio de la familia como factor de protección. Entonces, pues, adelante, Sara, son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles que me den la oportunidad de participar a través de esta charla, este taller. Agradecerle, por supuesto, a Ricardo Ballesteros y a Clínica Pinar del Bosque que pueda yo tener acceso a ustedes y a platicar este tema pues tan importante, ¿no? Tan trascendental para nosotros. Como ya lo dijeron, soy Sara Olivia Parra Telles, su amiga, y bueno, el último cargo que tuve fue Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, y comentarles que esta fue la tercera ocasión que tuve la oportunidad de estar en esta función tan importante. Creo que las niñas, niños y adolescentes, pues estamos involucrados todos en su protección, tanto la sociedad como el gobierno. Y bueno, hemos tenido la experiencia en estas áreas de tanta problemática en la que hoy se ve inmersas las niñas, los niños, los adolescentes. Tanto fenómeno social que lo está afectando, que lo está trastocando, y que de alguna manera el consumo de drogas en los jóvenes es un tema trascendente e importante. Pero por lo mismo, lo que podemos comentar es que se ha convertido en un problema de salud pública, precisamente por las consecuencias y las secuelas que puede dejar en los seres humanos. Y además mencionar pues que no es un problema exclusivo de Morelos, ¿no? Sino es un problema que está viviendo todo el mundo. Mencionar que tanto la globalización como la comunicación, ahora las redes sociales, están causando también un impacto negativo. Positivo también, pero más negativo en los jóvenes. Y de alguna manera también mencionar que es por los comportamientos que se van replicando y que se difunden y que desafortunadamente pues van marcando la personalidad de los chavos. Hacemos una imitación de todo esto y pues no encontramos como un contrapeso ante esta situación para poder tener un control de todo esto, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, la familia, pues es un factor importante porque nosotros como padres, pues tenemos que estar atentos a todo esto que está pasando alrededor de todos nosotros para poder saber cómo canalizarlo hacia nuestros hijos. Muchas de las veces eh, ha cambiado la situación porque anteriormente a mí todavía me tocó en el sentido de que pues mi mamá estaba ahí con nosotros. Ella era un apoyo importante por la presencia de la mamá en los roles que se tenían, ¿no? Hoy en día ha cambiado la conformación de la familia y obviamente ha venido los divorcios, por ejemplo, han venido a mover la forma tradicional de la familia, en donde antes era la familia nuclear, pero ahora los divorcios pues han hecho que surja el tipo de familia monoparental, en donde la mujer con los hijos o el hombre con los hijos. Pero esto ha traído como consecuencia que surjan jefaturas de familia femeninas. La mujer hemos tenido que salir a trabajar para poder darle el sustento a nuestros hijos. Y digo hemos porque yo me incluyo en este grupo en donde he tenido que salir a trabajar para proveer lo necesario a mi familia y muchas de las ocasiones nos genera culpas. ¿Por qué? Porque no estamos con ellos. Y lo que decimos nosotros muchas veces es, nos escudamos en la situación de decir, más vale calidad que cantidad. Y bueno, finalmente esto ha traído como consecuencia que ya no estemos atentas al desarrollo de la educación de nuestros hijos y esto de alguna manera ha traído consecuencia de que ellos busquen en otros grupos quizás el reconocimiento, la adaptación y esto a veces pues no ha sido tan bueno porque se desvirtúan los temas, ¿no? Podemos comentar que diferentes estudios entre de los adolescentes, nos dicen por qué los chicos buscan el consumo de estas sustancias, ¿no? Y bueno, podemos observar que muchas veces es por sentirse a gusto, por ser aceptados en los grupos, ¿no? La presión social. Muchas veces, a lo mejor ellos no quieren, pero la presión social los hace ser aceptados en los grupos, ¿no? Y por no decir no o por no tener la reacción negativa de los grupos, pues ellos entran en este mundo desconocido y que muchas veces no cuentan ni con las habilidades y las herramientas necesarias o no están blindados para poder no recibir ese impacto negativo de este tipo de sustancias. Otra de las situaciones es pues, que se sienten mejor ellos, ¿no? Al probar estas sustancias. Muchas veces también es el, ¿cómo se llama? El ser curiosos, ¿no? El saber qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, muchas veces se platica tanto de lo que puedes sentir con estas sustancias que a veces lo hacen hasta por curiosidad, ¿no? Y la curiosidad pues va más allá. Otra de las cuestiones también es el sentirnos bien emocionalmente, ¿no? Creemos que estas sustancias nos van a desviar, nos van a aislar de los sentimientos desagradables que tenemos, van a reducir nuestra ansiedad y también la depresión y aminorar esas tensiones que nosotros tenemos y de alguna manera, pues es una forma de evadir nuestra realidad, ¿no? Aunque, pues muchas veces quizás sí evadas la realidad, pero no te estás dando cuenta de la afectación en todos los aspectos, ¿no? Biopsicosocial, ¿no? Todo lo que afecta y además también todo lo que afecta pues al seno familiar, ¿no? Porque una persona que produce sustancias sabemos que puede generar dos efectos. Por un lado, puede hacer que a lo mejor te retraigas, que la persona sea introvertida, que no salga de su cuarto, que a lo mejor ya no se preocupe por su aspecto personal o por el contrario, podría ser que se convierta en una persona agresiva, una persona que no pueda controlar sus impulsos, pero puede ser una persona que también pierda la dimensión y obviamente pues agreda también a la familia, ¿no? Creo que este tema es muy, muy importante y nosotros como padres tenemos que
tener mucho cuidado y estar alertas a esos focos amarillos o rojos que pueden darnos nuestros hijos. Muchas veces nosotros, si no estamos bien documentados sobre el tema, pudiéramos hasta confundir las señales, porque muchas veces decimos, ay, es que está en la adolescencia, ¿no? Entonces, podemos pensar que puede ser por este tipo de conducta o cambio, y no podemos darnos cuenta de que realmente pueda ser el inicio de que nuestro hijo pues esté en este tipo de circunstancias de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces sí, poner atención a todo esto. Sé que la vida, la situación económica nos está llevando por situaciones en donde a veces nos preocupamos mucho por cubrir las necesidades primarias de nuestros hijos, ¿no? Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, familias en donde dicen, es que la educación la dan en la escuela. Y pues no, no la dan en la escuela. La educación inicia en el hogar. Y a veces creo que le dejamos esa parte a la escuela y a veces la escuela también dice, le toca a la familia y entonces dejamos un vacío de información ahí y que es llenado por otros grupos que en nada le van a aportar a nuestros hijos, ¿no? Creo que eso es lo importante en este tema y tener mucha atención de que lo prioritario son nuestros hijos. Y por ahí hay una anécdota que me platicaba a mí una amiga y me decía, dice que un cuento, ¿no? Dice que había una cueva en donde una mamá entró con su hijo en brazos y entonces le dijeron, pues toma todo lo que puedas tomar y llévatelo. Y entonces dicen que la señora entró a la cueva y pues se deslumbró de tanta riqueza. Y entonces la señora puso a su hijo a un lado, empezó a agarrar todo lo que ella podía y al final sale de la cueva con tanta riqueza, pero se olvidó de lo importante, se olvidó de su hijo. Entonces yo creo que sí, sí tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, en donde cuando asumimos la responsabilidad de traer un hijo al mundo, saber y que tenemos una gran responsabilidad de educarlo, de formarlo en valores, de formarle su autoestima, generarle un autoconcepto de él mismo, porque muchas veces les comparto una experiencia que yo tuve también en la Procuraduría, en donde llegó un papá, lo acusan de que había maltrato, inclusive nos mandan unos videos, unos audios, y en el audio era claro que se veía que el papá pues estaba violentando a la niña emocionalmente, porque le decía, eres una tonta, eres esto, no puedes, menospreciando emocionalmente a la niña y él, cuando yo le confrontaba al señor y él me decía, es que yo no la estoy violentando, dice, es que yo soy así. Entonces, desafortunadamente, repetimos patrones de conducta que nosotros creemos que no van a afectar a nuestros hijos y que finalmente el aprendizaje vicario, que es ese aprendizaje que es por imitación, ahí va a estar. Muchas veces, yo no sé si ustedes han oído esa frase que dice que el ejemplo arrastra. Entonces, esa es la verdad. Muchas veces, sin darnos cuenta nosotros, estamos asumiendo una conducta que no es la más adecuada para pasar esas normas o valores a nuestros hijos y sin embargo, pues no lo vemos, no lo observamos porque son hábitos de conducta que nosotros tenemos y que lo vemos como muy normal, ya lo normalizamos y que a la larga no nos damos cuenta que finalmente va a ser algo que sí va a impactar en la conducta de nuestros hijos y sí se los vamos a dejar a nuestros hijos. Y nosotros lo hemos visto muchas veces en algunos, hasta películas o documentales, en donde muchas veces los hijos, hay cosas de nosotros que no les gustan a los hijos, que odian de los padres. Y sin embargo, ellos sin darse cuenta, replican esos patrones de conducta y ellos hacen lo mismo que nosotros. Entonces, a veces en los seres humanos hay gente que sí cuenta con esas habilidades y herramientas para romper con ese círculo y para romper con esos patrones, pero hay gente que no puede romper con esos patrones y los va a seguir repitiendo y repitiendo
y de alguna manera pues no van a ser los más adecuados ni van a ser los más correctos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la familia, reconocemos que la familia es ese núcleo social importante todavía. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la familia, si bien es cierto, la familia tradicional nuclear ha sido movida, todavía podemos hablar de que contamos aproximadamente con un 73-77% de familias nucleares. Decirles que, obviamente, la familia es ese lugar primordial o prioritario, sigue siendo para la sociabilización de sus miembros. Ahí es en donde comienza la referencia de todo para que los miembros comprendan e interactúen en el mundo. Es donde inicia ese proceso, donde nosotros les vamos a transmitir una cultura, en donde les vamos a establecer normas, valores, tradiciones con los que ellos se van a enfrentar a la sociedad. Y si nosotros no lo hacemos, entonces, pues es cuando yo digo que pues no los estamos blindando a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentarse al mundo, un mundo en donde hay mucho fenómeno social y en donde está afectando. Nada más, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, nosotros vamos viendo cómo hay tanto reto negativo que les están poniendo hoy a los chavos, en donde están comprometiendo su salud mental, pero también los están poniendo en una situación de límite y de riesgo, en donde el valor humano está pasando a segundo término. Hoy en día podemos ver cómo en los juegos de el Xbox, en el mismo teléfono, vemos cómo de repente están jugando o están haciendo algo y cómo les salen ahí retos y mensajes subliminales que de alguna manera los están afectando, porque pues el hecho de que un chico haga este reto y lo vea como una situación de oportunidad en donde están poniendo ellos hasta en riesgo su vida, me preocupa. Me preocupa porque entonces ahí yo lo que veo es como que hay ausencia de la responsabilidad paterna. Vamos a entrar a hablar un poco de los factores de riesgo. Quiero decirles que hablar de los factores de riesgo es muy importante. Yo les comparto esta experiencia porque en un alto porcentaje de los asuntos que nosotros veíamos en la Procuraduría de la Defensa del Menor, de los niños, niñas y adolescentes, el más alto porcentaje de quien se constituía como agresor en el seno familiar era papá y mamá. Y bueno, creo que esto tenemos que empezar a cambiarlo, tenemos que empezar a revertirlo para el efecto de que el hogar no sea un factor de riesgo, sino sea un factor de protección. Creo que es muy importante que las políticas públicas del gobierno apunten al tema de la familia para realmente fortalecerla. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero hago un peso y contrapeso, por ejemplo, con la figura de la adopción. En la figura de la adopción, quien quiere ser padre tiene que pasar por un largo proceso para demostrar que cuenta con las habilidades, la cuestión moral, pública, los recursos económicos para poder hacerse cargo de un niño, para que un niño ingrese al hogar y para poder protegerlo y para que él pueda tener un desarrollo armónico. Y sin embargo, nos vamos al otro lado de la moneda cuando hablamos de los padres biológicos y finalmente, pues no hay reglas, para esto. Lo único que encuentro yo por ahí es el que antes de casarte vayas al Consejo Estatal de Población, te den una plática de aproximadamente 1 hora y te den una constancia de que cumpliste tú con todo, con este curso, y además hay gente que ni siquiera va, que ve la forma de evadirlo para cumplir con el requisito administrativo, y creo yo que verlo de esa manera sería un grave error, porque finalmente estás formando una familia en donde van a venir hijos
y creo que sí es importante que conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades y sobre todo la ley a qué me va a obligar para yo asumir una patria potestad conforme corresponde, ¿no? Y yo lo mencionaba, la ley establece que debe de haber respeto, debe de haber un respeto mutuo entre las parejas, debe de haber un respeto hacia los hijos, pero también algo muy, muy importante. La ley nos habla de que debe de haber, los padres tenemos la responsabilidad de favorecer una personalidad, desarrollar una personalidad equilibrada. Y yo luego me pregunto, híjole, ¿realmente los padres tenemos nuestra personalidad equilibrada? Yo creo que esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Y yo lo comparto porque yo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en el abordaje psicosocial de la violencia familiar y la verdad es que me impactó. Este diplomado era para psicólogos y yo era la única abogada. Y créanme que cuando yo llegaba a mi casa, a su casa, me ponía a reflexionar mucho por todo lo que veíamos. Y algo que me impactó mucho fue primero un libro que habla de que somos víctimas inconscientes del pasado. Y esto quiere decir que a nosotros nos pasó algún evento importante en nuestra vida y lo que nosotros solemos hacer como adultos, primero nos vamos por los estigmas que hay del profesional en psicología, ¿no? Digo, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo he oído personas en donde le dice a la pareja, ¿no? Oye, ¿qué te parece si pues llevamos al niño con el psicólogo pues para que le ayude, ¿no? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la pareja lo que le dice a uno es, no hombre, la que necesita el psicólogo eres tú, ¿no? Estás loca. Entonces hay estigmas hacia los profesionales que hay que eliminarlos para poder acercarnos, porque yo creo que hay dos grupos de gente, vuelvo a decir, la gente que sí puede manejar sus problemas y sale adelante a través de la resiliencia y las personas que no tenemos a lo mejor las herramientas para salir adelante. Y entonces es cuando tenemos que ir al profesional para que el profesional nos ayude a poder conducir nuestra vida. Y cuando hablan de que podemos ser víctimas inconscientes del pasado, es que si nosotros no resolvimos ese problema que teníamos, ¿qué creen? Nos va a afectar porque vamos a ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida que está cargada de ese problema y las vamos a tomar equivocadamente. Y a veces nos pasa, ¿no? Es que ¿por qué? O sea, no sé, voy a poner un ejemplo. O sea, ¿por qué nos relacionamos a lo mejor con gentes con el mismo perfil? Y así podemos hablar de muchos ejemplos, pero por eso es que no debemos de encapsular los problemas, sino resolverlos también para poder ayudarles a nuestros hijos y nosotros como padres tener una personalidad equilibrada. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores de riesgo, el primero que estoy poniendo, hablamos de que hay ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto. Muy claro. Cuando mamá dice una cosa y papá dice otra. Cuando no están de acuerdo. Cuando el niño o el adolescente le dicen a la mamá, ¿me das permiso? No, dile a tu papá, no, dile a tu mamá. Entonces, ahí hay un vacío de poder, de autoridad. Entonces, pues eso es ese es el mensaje que le estamos dando a los hijos, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado, porque entonces los hijos, pues no van a entender cuál es el funcionamiento en su entorno, ¿no? Y al final, bueno, pues si papá y mamá no toman una decisión, pues finalmente la tomo yo solo, ¿no? ¿Y qué pasa? El hijo, pues ya ni siquiera nos toma en cuenta, ya no nos pide permiso, ya nada más nos avisa, mamá, me voy. Oye, pero pues no me pediste permiso. Y finalmente terminamos siendo permisivos, ¿no? Otro punto es padres excesivamente rígidos y punitivos. Es cuando no nos abrimos al diálogo, cuando no establecemos una vía de comunicación con nuestros hijos, cuando, porque lo digo yo, aunque al final no tengamos una explicación razonable
Porque muchas veces ahora los hijos nos dicen, sí, pero dime por qué, para que yo lo entienda, porque lo digo yo. O sea, es una verdad absoluta. Y obviamente no creo que sea como un modelo adecuado. Yo creo que ahí lo que tendríamos que hacer sería más bien buscar un modelo como más democrático. Claro, siempre estableciendo que la autoridad somos nosotros, pero una autoridad con amor, con disciplina, con reglas, con límites. Yo creo que eso sí es importante. Y se los comento porque yo me acuerdo que muchas personas, cuando yo iba a las colonias, me decían la mamá, licenciada, necesito que albergue a mi hijo. Y yo le decía, señora, ¿por qué quiere que albergue a su hijo? Porque no me hace caso, porque ya no puedo con él. Y entonces yo le decía, señora, es que lo que yo le quiero comentar es que los albergues públicos, pues no son para albergar a niños con problemas de conducta de ese tipo. Son para albergar a niños que son víctimas de delito, niños que que son expósitos y que son abandonados. Y pues con todo respeto, señora, yo lo que le diría es, fájese usted, ¿verdad? Para el efecto de asumir su paternidad y ponga reglas y ponga límites. Pero también estos hay que ponerlos, pues, desde el inicio de la infancia, ¿no? O sea, porque muchas veces queremos ejercer control, pues ya a una edad en donde va a ser muy complicado. Y yo creo también que hay que establecer acuerdos, ¿no? Acuerdos con ellos, hablar de que va a haber una responsabilidad y si se puede hacer acuerdos escritos para el efecto de que ellos sepan que esa conducta que él puede hacer va a tener consecuencias, porque a veces caemos en la situación de que amenazamos mucho. Es que vas a ver, y es que entonces amenazamos mucho, pero ¿qué creen? Al final, pues no actuamos, no cumplimos con lo que estamos nosotros diciendo. Y obviamente los hijos son los mejores psicólogos que pueden haber y nos toman la medida, pero perfectamente. Y entonces llega un momento en donde ellos van a decir, no, pues no pasa nada. O sea, siempre me dice, pero pues finalmente no va a pasar nada. Y entonces, pues ellos van brincando los límites y efectivamente nosotros acabamos siendo padres permisivos. Y les decía yo en otros foros que hay una frase, les pido una disculpa porque no me acuerdo dónde la vi, pero dice que vivimos, dice, en el autoritarismo de ayer y en la permisividad de hoy, en donde dejamos de hacer porque no sabemos qué hacer. Y entonces la mayoría vamos diciendo que no sabemos ser padres, pero pues se me hace, perdón por la palabra, pero pues muy absurdo, ¿no? O sea, porque estamos trayendo hijos al mundo y pues tenemos que documentarnos, agarrarnos de todos los elementos, porque yo creo que ustedes como yo queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que sean unos hijos sanos, que sean unos hijos exitosos, que sean hijos que tengan proyectos de vida. Entonces, pues hay que aprender a ser papás. Otra de las cuestiones que comento es la ausencia de la figura paterna. La función paterna es muy, muy importante y créanme que a veces sí el papá, pues no está, ¿no? Porque finalmente nos divorciamos y cada quien asume la paternidad responsable que cree que quiere. Y muchas veces, pues no la hay. Pero a veces sí hay que comentarlo. A veces, aunque el padre esté en el hogar, a veces el rol que asume el padre es como de proveedor solamente. Y entonces, ¿qué le dice? No, la educación te toca a ti, mujer. Entonces, creo que ahí es muy importante que sí se pongan de acuerdo, que platiquen, y que sí esté la figura del padre, porque les digo, a veces cuando el padre está, pero el padre no asume su rol y su función paterna, se le llama que es un padre periférico, ¿sí? Es decir, está, pero no está. Entonces, ahí la invitación es a asumir esta paternidad. Otro punto es cuando realmente estamos ante la presencia de un padre adicto en la familia. O también, a veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces empezamos como a tomar como broma
y vemos incluso que hasta lo suben a Face y le están dando al niño cerveza, ¿no? Y los papás están atacados de la risa, ¿no? O sea, lo ven como algo chusco, como algo normal, cuando a veces también el papá manda por las cervezas o por los cigarros al hijo. Termina el hijo como viéndolo como algo muy normal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi hijo me dijo, oye mamá, dice, ¿y cuándo voy a empezar a fumar? Y le digo, no, espérame, es que hay tanta publicidad que pareciera que lo tienes que hacer. Y le dije, no, 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 espérame, o sea, que tú veas tanta promoción y tanto, no quiere decir que tú lo tengas que hacer. Yo creo que tú tienes que entender primero los daños que te producen la salud y entonces después a lo mejor valorar si lo haces o no lo haces. Pero creo que hay que darle patrones de conducta y de modelo a nuestros hijos. Vuelvo a decir, el aprendizaje vicario es muy importante y lo tenemos nosotros que ver en toda su dimensión para que podamos ayudar a nuestros hijos. Otro punto es la carencia de modelos adecuados de comportamiento en el entorno. Si nosotros con el ejemplo no generamos pautas de comportamiento y valores, pues ¿de dónde los van a agarrar nuestros hijos? Los van a agarrar del Facebook, de las películas, de sus amigos y de otros grupos que no van a ser los más adecuados para que ellos puedan tener una conducta como debe de ser. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó una vez en donde un niño en la escuela a mi hijo le pegaba y lo bulleaba. Y entonces nos juntan en la escuela y mandan traer a la mamá y entonces la mamá llega y dice, no, 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 es que ustedes me están hablando de otro niño. Ese no es mi hijo. No, están en un error. Ese no es mi hijo. Entonces, creo que también hay que ser realistas, hay que conocer a nuestros hijos. Yo creo que no hay que llegar a un punto de la negación, ¿no? Porque ahí la señora estaba en una negación de no aceptar que su hijo podía estar asumiendo esas conductas. Y muchas veces también lo vemos cuando, por ejemplo, una vez hubo un problema en una colonia en donde llega el papá, al niño lo bulleaban y el papá viene y mata a un adolescente. Entonces, ya después cuando investigan, pues ven lo agresivo que es el señor, el modelo de conducta que le está dando a su hijo, y entonces ahí dice, bueno, pues ahora entiendo por qué el niño pues está teniendo este modelo no adecuado, porque es lo que está viviendo en su entorno. Otro punto importante son los conflictos de la pareja. Es sumamente importante cómo establecemos las interrelaciones en el hogar. A veces explotamos con la pareja cuando están los niños. Nosotros no nos damos cuenta la afectación emocional que hacemos hacia ellos, en donde ellos pues desde su cuarto están escuchando o desde algún otro punto. Entonces esto pues obviamente no le abona a este hecho, ¿no? Yo creo que el hogar debe de ser un refugio de amor, de respeto. ¿Por qué? Porque ese modelo de comportamiento nosotros se lo vamos a dar para que él se relacione con los demás. Nosotros como seres humanos estamos hechos para ir relacionándonos en diferentes puntos de la vida. Y entonces, lo más importante es, pues, uno, que no haya violencia. Dos, ayudarles a los hijos a que tengan el manejo de los conflictos por la vía de la no violencia. Esa es una parte que les tenemos que enseñar. No es algo que surja solo. Y aparte también, hablar mucho con ellos para que también ellos tengan tolerancia a la frustración. Si ustedes se dan cuenta hoy, los jóvenes no tienen tolerancia a la frustración. ¿Cuánto hemos oído, por ejemplo, en donde los padres les quitan, por ejemplo, el Xbox y las consecuencias tan graves que esto trae? ¿Por qué? Porque se es muy rígido y por el otro lado no hay comunicación. Otro aspecto es ser muy permisivos. Y el ser muy permisivos obviamente nos lleva a esto que estamos comentando, que es no asumimos nuestra responsabilidad. Bueno, los niños son tan psicólogos que ustedes lo ven. Mamá sí puedo, mamá sí puedo, mamá sí puedo, mamá sí puedo. Y tú, sí, 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 quítate de aquí.
Y entonces ellos son tan persistentes y resistentes que terminan por sacarnos de quicio, pero nos sacan de quicio para permitirles que hagan lo que ellos quieren. El niño patalea, llora y quiere el teléfono para estar jugando en el teléfono. Terminamos dándoselo, cuando sabemos que hoy en día toda la cuestión de cuestiones electrónicas, pues les hacen daño a los niños, pero aparte los alejan de relacionarnos. Hoy en día estamos sufriendo la pandemia, en donde nos ha llevado a vivir, a no salir, a estar en el hogar, y créanme que no estábamos preparados para estar en el hogar. Hoy en día, pues va a haber más divorcios, hay mucha violencia en el hogar, no sabemos cómo relacionarnos en el hogar. Y entonces hemos tenido que aprender a hacerlo. Ha sido muy duro, porque las estadísticas nos hablan de que ha subido la violencia en los hogares. ¿Por qué? Porque cada uno andábamos en nuestra dinámica y lo que menos nos interesaba era saber qué le pasaba a nuestro hijo. Créanme que a mí, yo son 3 veces que he sido procuradora de protección y créanme que a mí como mamá me cayeron muchos veintes. Cuando mi hija me decía, oye mamá, quiero ir al cine contigo, y cuando yo le decía, no puedo hija, estoy cansada, no puedo hija, me traje trabajo a la casa. Y créanme que esos son espacios que ellos nos están pidiendo para platicarnos algo que nos quieren decir. Otro ejemplo que yo les pongo fue un sábado que yo regresé del curso y que le empiezo a platicar a mi hijo que tenía 10 años, y muchas veces uno piensa, está muy chiquito para entenderme, créanme que no, ¿eh? Hoy los niños están revolucionados y nos entienden perfectamente. Que empiezo yo a platicarle a mi hijo de la experiencia que había tenido en el curso, y me dice mi hijo, oye mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y que mi hijo traía un problema, me lo compartió, y créanme que yo dije, bendito curso, valió la pena, porque me sirvió para tener un espacio de comunicación con mi hijo, para que él me dijera qué estaba pasando. La limitada participación en la formación de los hijos, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Aspectos que terminan adquiriéndose y fortaleciéndose en otros entornos si nosotros no los abordamos en casa. Cuando tenemos expectativas muy altas o muy bajas de los hijos. Créanme que si nosotros no aprendemos a tener una parentalidad positiva, en donde no haya violencia, en donde haya respeto, haya amor, haya límites hacia nuestros hijos, pero aparte hagamos un reconocimiento de sus competencias y de sus habilidades, le va a impactar en una autoestima buena o en una autoestima baja. Entonces, si nosotros siempre le grabamos en su disco al hijo que nuestro hijo no sirve para nada, nunca puedes, siempre lo haces mal, va a terminar relacionándose con la estima de nuestros hijos. Entonces, siempre, como papás, darles siempre las herramientas para que ellos salgan adelante. Es como un ejemplo, ¿no? Si el niño está haciendo una actividad y no le sale, recuérdenle una actividad que salió bien para que él sepa que sí puede hacer las cosas y no, por el contrario, una cuestión negativa. Esta es una anécdota porque muchas veces pensamos que cuando los padres son drogadictos y es gente que tiene malos hábitos, va a tener hijos malos, y no es cierto. Y esta es una anécdota en donde habla de que una famosa periodista tuvo sus papás que fueron negligentes, que fueron drogadictos, y cuando ella le preguntaron, ella contestó, yo sabía que estaban enfermos y sabía que me amaban, y sin embargo salió adelante. También entender que nuestros niños, aparte de que tienen una etapa de maduración, no tienen un ritmo uniforme. No porque un niño sea de una forma, el otro va a ser igual, porque muchas veces tendemos a la comparación, ¿no? Es que ¿por qué fulanito sí, tú no? Hay que saber que ellos tienen un ritmo y hay que ayudarlos en ese ritmo, ¿no? Ya hablábamos del fenómeno de la rapidación, que ha venido a acelerar todo y que implica que nosotros como padres nos metamos a ese ritmo y también que conozcamos los lenguajes para que podamos hablar con nuestros hijos. Entender que la población es manipulada por el mundo adulto y exhiben estereotipos que tienen
y que de alguna manera fomentan el consumo masivo de la población. Un ejemplo, llega mi hijo y me dice, chiquito, en la primaria, oye mamá, la maestra nos preguntó que qué queríamos ser de grandes. Dice, oye mamá, me llamó la atención que las niñas decían que querían casarse, pero más me llamó la atención en donde los niños decían que querían ser narcotraficantes, tener tiendas de armas y todo lo negativo. Papás, tenemos que estar muy atentos a todo eso que se exhibe para que nosotros fortalezcamos a nuestros hijos y los podamos orientar. Vuelvo a decir, nosotros como familia tenemos que meternos en la prevención porque el gobierno no lo está haciendo ni lo va a hacer. Recuerden que le apuestan muy poco al presupuesto para la prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es algo que se da a largo plazo. Entonces no le quieren apostar a eso porque no es una obra de relumbrón que se ve. Es algo a largo plazo. Pero nosotros, yo a lo que los invito es que entremos en la recuperación de nuestros hijos y que no seamos espectadores. Vuelvo a decirles que hay que estar atentos a nuestros hijos y que quizás el último resquicio de gratuidad que le quede a los miembros de la familia para salvarla es la familia indiscutiblemente. Y también decirles que el conocer el por qué las cosas se dan de cierta manera y no de otra, no lo desearíamos, pero hay que ocuparnos en lugar de lamentarnos. Y bueno, hay un tema que es la resiliencia. Y créanme que la resiliencia es un término que se usó primero en la arquitectura. ¿Por qué? Porque la resiliencia decían y la aplicaban al fierro, porque decían que el fierro tú lo podías deformar como tú quisieras, pero lo podías volver a formar. Y entonces esto se está aplicando al mundo de las relaciones humanas y es en el sentido de que puedes haber pasado por situaciones adversas, por situaciones que te han marcado, pero que tú puedes tener la facultad de cambiarlas y promover oportunidades. Y también generar una personalidad fuerte con rasgo de autonomía. Y finalmente, lo que habla la resiliencia es que no consiste en evitar la adversidad ni las situaciones de riesgo, sino más bien es que tú puedas tener una exposición controlada a ese riesgo y que sepas que, vuelvo a lo mismo, por muy deformado que haya estado, podemos tener la capacidad de darle esa formación positiva a nuestras vidas. Decirles que ¿cuáles son los aspectos que nos pueden ayudar a potenciar y contribuir a la mediación de ese riesgo? El autoconcepto. Hay que ayudar a nuestros hijos a que ellos se conozcan a sí mismos, se acepten a sí mismos, para que puedan estar fortalecidos, que tengan una autoestima también fuerte. Entiendo que la autoestima no siempre está arriba, se mueve, pero que generalmente tengamos esa resiliencia para poder salir de esos baches que luego tenemos, ¿no? Y que podamos tener destrezas, habilidades para salir adelante, para comunicarnos, para enfrentar esos problemas que tenemos, ¿no? ¿Qué procesos nos pueden ayudar a disminuir esto? Tener un nivel educativo adecuado, es decir, conocer los fenómenos para poder saber cómo actuar, que tengamos acceso a consejería, que siempre tengamos ahí a alguien que nos pueda como ayudar cuando no podemos resolver los problemas. Obviamente, pues que entiendan nuestros hijos que no deben de frecuentar gente que consuma porque eso no le va a ayudar en su proceso de rehabilitación o de no poder sucumbir a las tentaciones. Y obviamente el clima familiar fundamental para evitar el riesgo. Porque créanme, yo tengo muchas experiencias en el sentido de que la familia, en lugar de ayudar a los chavos, no es contrario. ¿Por qué? Porque generalmente la familia siempre está revictimizando, siempre está haciéndolo sentir mal. Entonces, importante también acudir a las consejerías para el efecto de poder ayudar eficazmente a nuestros hijos. Comentarles. Básicamente son dos posiciones las que tenemos que atender, la social y la personal. En lo social,
Cuando los jóvenes cuentan con la posibilidad y la capacidad para articular sus necesidades y la separación paulatina del grupo primario es importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy les cuesta a los chavos separarse del grupo primario de dependencia. Hoy son 30, 40, hasta 50 años y ellos siguen ahí. Es decir, algo hemos hecho mal los padres que no hemos logrado o no los hemos ayudado a que ellos aprendan a hacer esa separación paulatina de su grupo primario. Entonces, algo tenemos que cambiar y algo muy importante, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a construir un proyecto de vida. Créanme que no les estamos enseñando a construir un proyecto de vida. A mí me pasó una ocasión que me invitaron a dar una plática sobre el proyecto de vida. Invitaron a chavos, no llegaron chavos, era pura persona de la tercera edad. Cuando yo empecé a platicar de cómo construir un proyecto de vida, créanme que muchas de las personas me dijeron, nunca me hice esa pregunta. Nunca hice esto. Entonces, tenemos que ayudarles a ellos a construir un proyecto de vida y sobre todo explorar nuevas posibilidades en la parte personal para que ellos entiendan que no pueden ir por la vida de manera circunstancial y a ver qué pasa. No, ellos tienen que ponerse metas, tener objetivos, alinearlos a ese sueño que ellos tengan para que construyan esa identidad. Yo les puse aquí este mapita para entender la construcción de la identidad. Del lado izquierdo está la protección y del lado derecho está la vulneración. Dice, si es continua, exploratoria y saludable, ¿cuál va a ser el sentimiento? El sentimiento va a ser un valor personal y una incorporación social adecuada. Y obviamente genero factores de protección. Pero si por el contrario, mi construcción es incompleta, parcial, confusa, ¿cuál va a ser el sentimiento que yo voy a generar? Desvalorización y exclusión. ¿Y el riesgo cuál va a ser? Vulneración. Factores de protección. Ya me voy a ir rápido porque ya me pasé 4 minutos. Autoestima, autoconcepto, autoeficacia adecuada, sentido de pertenencia e identidad con grupos. Construir proyectos de vida viables. Escalas de valores congruentes. Estructuras y dinámica familiar congruentes. Yo creo que hoy en día es muy complicado que hablemos de familias funcionales, porque creo que casi todas somos disfuncionales, pero hay que trabajar estos conceptos para que seamos los más funcionales posibles. A microambientes familiares, escolares, laborales, deportivos y recreativos que sean saludables, propicios para el desarrollo de ambos sexos, niveles crecientes de autocuidado. Creo que a veces vivimos en lo urgente y lo importante de los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Por ahí, inclusive, ya hay algunos grupos que están promoviendo hasta leyes de cuidado y de trato digno. Porque muchas veces, ¿qué creen? Les enseñamos a nuestros hijos que respeten a los demás, pero no les enseñamos que se respeten ellos. Y eso es algo muy importante. Ayuda mutua y existencia y uso adecuado de redes sociales. Hay que hacer redes comunitarias para ayudarnos. A veces no se puede. Yo veo mamás que están solas y que no tienen familia aquí en el estado. Hacer redes de apoyo. ¿Cómo construir una comunicación positiva? Construir nuestras relaciones en positivo. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nuestros hábitos y pensamientos son en negativo. Tenemos que hacer ahí un cambio de chip y a lo mejor una reprogramación lingüística para cambiar todo eso, pero sobre todo darnos cuenta. Apuntarle al aprendizaje vicario. Acuérdense, la imitación es un aprendizaje muy fuerte, entonces estar consciente de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dar respeto. La familia debe de ser un refugio de amor. La familia no es un concepto único y determinado. La familia se edifica y se construye a diario. Esto me encanta. No sé ustedes qué opinan. La casa más acogedora no es la más decorada, sino la más cálida, en donde hay amor y lo transmitamos. Y enseñar
a nuestros hijos a ser protagonistas de su historia. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y quedo abierta a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sara. Excelente tu exposición, muy amplia.